Bueno, vamos a hacer ahora un par de ejercicios ya ingresando en el tema de derivadas sucesivas. Bueno, acá tenemos una función, vamos a calcular la derivada de esta función respecto de x. La vamos a simbolizar de esta manera. Recuerden que el que quiera simbolizarla de esta forma no es ningún tipo de problema, ¿no? También se puede simbolizar así. La derivada de z respecto de x vamos a tener que es igual a 3x cuadrado y más 5y al cuadrado menos 5. O sea, respecto de x bajo el exponente queda x elevado a un exponente menor, y es una constante, 5y al cuadrado menos 5. Esa es la derivada de z respecto de x, la derivada parcial. Ahora vamos a calcular la derivada de z respecto a la otra variable, que es un poco, digamos, nos sirve también para afianzar más el desarrollo, la ejercitación de lo que son las derivadas parciales. Entonces acá nosotros vamos a tener que x al cubo trabaja como una constante, por lo tanto es x al cubo por la derivada de y respecto de y, que es 1, más, acá voy a tener que bajar el exponente 2, que multiplicado con 5 nos va a dar 10x por y, queda y elevado a la 1 porque he bajado un exponente. La derivada de menos 5x respecto de y es igual a 0, y acá me va a quedar 4. Entonces ahí nosotros hemos calculado las derivadas primeras. Ahora, en esta parte de la materia nosotros vamos a aprender a calcular y a ver algunas particularidades de las derivadas segundas. Nosotros a esto que hemos derivado respecto de x podemos volver a derivarlo, o sea, calcular una derivada segundo, que ya es una derivada de orden superior, nuevamente respecto de x. Acá estamos hablando de una derivada segunda directa. Entonces a esto lo volvemos a derivar respecto de x bajo el exponente y me va a quedar 6xy, y el resto no es función de x, por lo tanto son constantes, derivada constante es igual a 0. Ahora vamos a calcular la otra derivada segunda que podemos calcular. Una es la directa, la otra va a ser, la vamos a llamar cruzada. O sea, lo que derivamos respecto de x, ahora lo vamos a derivar respecto de y. O sea, a esta expresión le derivamos respecto de y ahora. Respecto de y, x es una constante, entonces va a quedar 3x al cuadrado. Y acá respecto de y va a quedar más, voy a bajar el exponente, me va a quedar 10y, y el último va a ser igual a 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces nosotros acá hemos calculado la derivada primera y sus dos derivadas segundas. Vamos a hacer lo mismo con la derivada primera, pero ahora la derivada parcial respecto de y. Es decir, ahora vamos a calcular la derivada segunda, pero respecto de y directa. La derivada de x al cubo respecto de y es igual a 0. La derivada de 10xy respecto de y es 10x. Y la derivada de una constante es igual a 0. Por otro lado vamos a tener la derivada segunda y ahora cruzada. O sea, la derivada segunda, lo que derivamos respecto de y, lo derivamos respecto de x, va a ser 3x al cuadrado, más el segundo término, la derivada, respecto de x va a ser 10y, y la derivada del tercer término es igual a 0. Entonces, de esta forma nosotros hemos calculado hasta la derivada de segundo orden, tanto las directas como las cruzadas. Vamos a revisar el otro ejercicio y luego vamos a ver una particularidad cuando terminemos el segundo ejercicio, y lo vamos a retrotraernos al primer ejercicio para ver cómo se cumple eso. Vamos a calcular la derivada de z respecto de x. Esto ha sido bastante simple, es un poquito más complejo, pero no es difícil. Entonces tenemos la derivada de z respecto de x, acá x está en el numerador, o sea que va a ser 1 sobre y.
Vamos a poner un poquito más arriba. Porque y en el denominador es una constante, queda así. Ahora acá vamos a calcular la derivada de x elevado a la y. Acá y es como si fuese una constante, entonces vamos a colocar menos, voy a bajar el exponente, que es y, voy a dejar la función elevado a un exponente menor en una unidad, y luego voy a calcular la derivada del exponente, que es, bueno, es igual a 1. Entonces ahí tenemos la derivada primera de z respecto de x. Ahora vamos a calcular la derivada de z, lo vamos a colocar acá, la derivada de z respecto de y, la derivada primera. En este caso y lo tenemos en el denominador, o sea que lo tenemos como si lo tuviésemos en el numerador elevado a la potencia menos 1. Entonces voy a bajar ese menos 1, ahí está. Entonces voy a dejar x, que es una constante, y acá me va a quedar por y elevado al cuadrado, o y a la menos 2 en el numerador. Entonces ya he calculado la derivada respecto de y el primer término. Ahora voy a poner menos, y voy a calcular la derivada de x elevado a la y. Acá es como si yo tuviese una constante elevado a la y. O sea, tenemos una función exponencial. Entonces esto va a ser igual a x elevado a la y por el logaritmo de x por la derivada de x respecto de x, que es igual a 1, y no lo pongo. Bien, entonces nosotros ahí ya tenemos las expresiones de las derivadas primeras. Ahora vamos a calcular como hicimos acá, lo vamos a poner un poquitito más, le vamos a dejar un poco de margen, y vamos a calcular la derivada segunda directa respecto de x. El primer término no depende de x, por lo tanto la derivada es igual a 0. El segundo término, nosotros vamos a empezar colocando la constante, que es, podemos decir, menos y, y ahora vamos a calcular la derivada de x elevado a la y menos 1. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es bajar el exponente, que es y menos 1, y vamos a dejar x elevado a una unidad menor, o sea, menos 1 menos 1, y elevado a la menos 2, por la derivada de x respecto de x, que es igual a 1. Entonces, hasta ahí llegamos. Vamos a calcular ahora la derivada segunda, pero cruzada. Lo que derivamos respecto de x, ahora lo derivamos respecto de y. Entonces vamos con el primer miembro. Tenemos y elevado a la menos 1 en el numerador, entonces bajo ese exponente y me va a quedar 1 sobre y elevado al cuadrado. Ahora, para calcular la derivada del segundo término, vamos a ver que está compuesto por el producto, en donde ambos factores tienen y. Entonces vamos a tener que usar la regla de la derivada de un producto. Entonces vamos a poner el signo menos, que es este signo menos, y vamos a poner un paréntesis porque la derivada del producto es u' por b más u por b'. Entonces vamos a calcular u', y siempre ahora respecto de y, u' va a ser igual a 1, no lo pongo, por b lo escribo tal cual está, más u, que vendría a ser y, sería el primer factor como está, por la derivada del segundo factor. Y ahora acá tenemos que la variable la tenemos en el exponente. O sea que vamos a tener que colocar, acá tendríamos a la u, es a a la u por el logaritmo de a por la derivada de u por un prima, vendría a ser. Entonces, tenemos y por, voy a repetir, a elevado a la u, que en este caso sería x elevado a la y menos 1, por el logaritmo de la base, que es el logaritmo de x. Y finalmente tendríamos que, bueno, estaría faltando colocar el 1, pero
Bueno, directamente no lo ponemos. Entonces nos queda esa expresión. Entonces ya hemos calculado tanto la derivada segunda respecto de x dos veces y respecto de x respecto de y. Ahora vamos a pasar a la otra derivada parcial. Vamos a hacer la derivada de z, la directa, pero respecto de y. Acá tengo un signo menos. Lo que tengo como constante es x. Y tengo en el denominador y elevado al cuadrado. Tengo que bajar el exponente. El exponente es menos 2. Lo colocamos así. Luego vamos a tratar de simplificar la expresión. Y nos va a quedar dividido y al cubo. ¿Por qué? Porque estoy bajando una unidad del exponente. Luego voy a colocar menos. Y ahora, como la variable es y, lo tengo únicamente en el primer factor, o sea que voy a tener la constante del logaritmo de x, pero tengo que hacer la derivada respecto de y de x elevado a la y. Entonces voy a repetir x elevado a la y por el logaritmo de x, por la derivada de y respecto de y, que es igual a 1, y nuevamente por el logaritmo de x. Acá puedo llegar a una expresión un poco más compacta. En el primer término, menos por menos es más. Nos queda 2x sobre y al cubo. Y acá nos va a quedar menos x elevado a la y por el logaritmo al cuadrado de x. Entonces esa sería la expresión esta de la derivada segunda respecto de y directa. Vamos a calcular ahora la derivada segunda de y, pero la cruzada. La derivada segunda de y, pero cruzada. Entonces, acá nosotros vamos a partir de esta expresión, la vamos a derivar respecto de x. La primera, el primer término va a ser menos 1 sobre y al cuadrado, porque la variable es x, la derivada de x respecto de x es igual a 1. Menos, y acá voy a abrir un paréntesis por el simple hecho de que el segundo término es un producto y voy a tener que utilizar la regla de derivación del producto, o sea, u' por b más u por b'. Es decir, respecto de x, la derivada del primer factor, que es bajo el exponente, dejo x elevado a un exponente menor en una unidad por la derivada de x respecto de x, que es igual a 1, más, perdón, me estoy olvidando, ahí tengo u' por b, que vendría a ser logaritmo de x. Más el primer factor como está, que es x elevado a la y, ahora sí, por la derivada del segundo. El logaritmo de x es 1 sobre x. 1 sobre x. Vamos a ver si podemos darle una expresión un poco más compacta. Acá nosotros vamos a tener menos 1 sobre y al cuadrado. Y acá vamos a dejar el signo negativo acá y el paréntesis. Acá nos va a quedar, vamos a eliminar el paréntesis. Entonces acá nos va a quedar menos y elevado a la x elevado a la y menos 1 por el logaritmo de x. Y bueno, esto que tenemos acá, a ver si lo sabemos interpretar, esto es x elevado a la y por x elevado a la menos 1, ¿no? 1 sobre x es lo mismo que x elevado a la menos 1. Colocamos la inversa del número, pero tenemos que colocar el exponente opuesto. El exponente opuesto de 1 es menos 1. Y esto es el producto de potencia de igual base. O sea que en definitiva esto va a ser igual a x elevado a la y menos 1, que es lo que vamos a poner acá. Más
x elevado a la y menos 1. Bien, acá también voy a hacer, como para poder comparar un poco mejor, vamos a poner menos 1 sobre y al cuadrado. Voy a eliminar el paréntesis cambiando los signos. Entonces me va a quedar menos x elevado a la y menos 1. Esto que está positivo queda negativo porque tengo el signo negativo acá. Entonces me va a quedar y por x a la y menos 1 por el logaritmo de x. Y ahora vamos a ver una particularidad que tienen las derivadas cruzadas. Acá nosotros podemos ver que las derivadas segundas cruzadas, estamos hablando de esta expresión que tenemos acá, es exactamente igual a esta otra que tenemos acá. 3x cuadrado más 10y, 3x cuadrado más 10y. ¿Ocurre siempre? Bueno, un caso particular no sirve para generalizar, digamos, el tema, ¿no? Pero en realidad se generaliza y es por un teorema desarrollado que seguramente lo van a ver en el teórico. La otra derivada cruzada, en el caso del ejercicio 2, es esta que tenemos acá. Y vamos a ver si es igual a la derivada cruzada. La derivada segunda, esta es respecto de x respecto de y, y esto respecto de y respecto de x. Entonces vemos que tenemos menos 1 sobre y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. Acá vamos a tener, o sea, esta parte se cumple. Después tenemos menos x elevado a la y menos 1. Acá me puedo, a ver, si este signo, aquí quedó signo menos, y acá me equivoqué. Al al sacar el paréntesis, acá quedaba signo negativo. Si no, estábamos complicados, Entonces acá tenemos menos x elevado a la y menos 1, menos x elevado a la y menos 1, que viene, recuerden, de este pequeño análisis algebraico. Y el último término es menos y por x elevado a la y menos 1, por x elevado a la y menos 1 por el logaritmo de x. Entonces tenemos igualdad. Entre las derivadas segundas cruzadas, al igual que en el ejercicio número 1, tenemos igualdad. Bueno, eso en el teórico ustedes lo van a ver a través del teorema de Schwarz. No sé si se escribe así, creo que me comí una H, pero bueno, no creo que se enoje Schwarz. Que nos indica que si las funciones son continuas y derivables y sus derivadas primeras también lo son, las derivadas segundas cruzadas deben ser iguales, van a ser iguales. Si nosotros realizamos el cálculo y la función cumple esta condición de ser continua y derivable, si después observamos que las derivadas segundas cruzadas no son iguales, es porque hemos cometido un error, o al menos un error. Bueno, vamos a continuar haciendo ejercicio de estas características. Espero que se haya entendido.